Bien, teníamos el lunes, al terminar, habíamos visto cómo nombrar los halogénuros de alquilo, donde los halogénuros de alquilo son derivados de los alcanos. Y veíamos que hay dos formas de nombrar. Vamos a nombrar los halogénuros de alquilo como en forma de sustituyente, nombrando la cadena principal y el halogenuro como sustituyente, con el nombre cloro, bromo, yodo, dependiendo lo que tenemos en la cadena. Por ejemplo, si miramos esta molécula, nosotros vamos a tener aquí un halógeno en esta molécula donde eh, se ve bien porque tengo un poco de luz lateral. Preguntaré primero eso. ¿Observan bien? Bien, debe ser que observan bien. Sí. Ya, no tienen reflejo, sino para poner algo allá a la ventana. Que he cambiado de lugar. Voy a cerrar la ventana. Ya, así está mejor. Bien, fíjense aquí. Yo tengo una molécula que no es de alcano, sino es un alqueno, donde un halógeno también está formando parte de este alqueno. Entonces, en estos casos ya el halógeno va a ir como sustituyente. Fíjense que ocupa la posición 5, 5 cloro, en el 6 hay un etil, 2, 4, 2, 4, dimetil, OC por 8 carbonos, 3 por la posición del doble enlace N. Cuando vamos a, es un poco para ir complementando, cuando vamos leyendo ya o armando los nombres de las moléculas, para numerar los enlaces dobles siempre se van a enumerar con el menor número más cercano al inicio de la cadena, ¿no? Entonces, esta es su posición más cercana y es en 3. Entonces, vamos a ir eso viendo cómo se enumeran. Si vemos aquí hay otra molécula con cloro y también es un cicloalqueno, entonces los sustituyentes van por delante del ciclo. Miren, 1 cloro, 3 metil. Y recién nombramos como la base, el ciclo, en este caso penteno.
Ayer había un poco de duda con los números. Cuando tenemos un solo doble enlace, vamos a ver la posición 1. Entonces, en este caso, el metil no, no va a dar el número 1, sino aquí esta doble posición es prioritaria porque además del doble enlace hay un cloro. Y el cloro, si bien da vida a los halogenuros de alquilo, van a haber también halogenuros de arilo con anillos bencénicos, va a haber halogenuros de alquenilo, ¿no es cierto?, cuando son alquenos, y vamos a tener halogenuros en varias funciones orgánicas, y pues hay que irlos reconociendo a los halogenuros cuando están en cadena. Entonces, si bien aprendemos en la nomenclatura inicial que son halogenuros de alquilo, porque que están en cadenas de alcanos, ahí vamos a nombrar a los halógenos de dos maneras, como sustituyente, indicando la posición en, en prefijo, y el nombre y de ahí la cadena, ¿no? Y la cadena como alcano. Pero también podríamos decir cloruro de, con terminación uro. Cuando decimos cloruro de, ahí lo que vamos a tener es que nombrar a la cadena como sustituyente. Por ejemplo, cloruro de etilo, cloruro de isopropilo, cloruro de terbutilo, ¿no? Entonces vamos a ir nombrando el que lo acompaña al cloruro como sustituyente. Entonces, de esa manera tenemos las dos formas de nombrar de los halogenuros de alquilo. Entonces, siempre vamos a tener que saber reconocer los sustituyentes. Dentro de lo que son los alquenos también, vamos a tener la isomería cis y trans. Y esa isomería aparece cuando nosotros vamos a colocar la molécula del alqueno y nos van a aparecer sustituyentes dentro de esta molécula. Entonces, cuando tenemos sustituyentes en el alqueno y deja de ser una cadena lineal, la posición de estos sustituyentes puede ser por encima del plano o por debajo del plano. Recuerdan que cuando tenemos alquenos, nosotros tenemos orbitales pepuros, ¿no es cierto? Así, pepuros, aquí y aquí, pepuros. Entonces, estos pepuros marcan un espacio por encima del plano y por debajo del plano. Entonces, cuando los sustituyentes están por encima del plano y están los dos del mismo lado, se dice cis. Y cuando los sustituyentes, como en este caso, están por debajo del plano, de este plano del doble enlace, van a decirse trans. Entonces, hay cambios en la posición espacial de cómo están los sustituyentes, cis de un mismo plano y trans en planos diferentes. A esto nosotros le llamamos la estereoquímica. Recuerdan que decíamos de que los estereoisómeros o los isómeros son aquellas moléculas que tienen el mismo número de constituyentes, pero diferente estructura. Entonces, aquí aparecen estas formas que las llamamos estereoquímicas en los alquenos, donde va a modificarse el término al iniciar con el cis y el trans, y recién se nombra la cadena. Y esto lo va a definir cuando se tienen unidos a cada carbono del doble enlace un sustituyente acompañado de un hidrógeno, Z o Z y E cuando hay
3 o 4 sustituyentes unidos a los carbonos del doble enlace. Entonces, aquí tenemos, miren, aquí tenemos 2 sustituyentes unidos al doble enlace. Entonces, la forma cis es si el sustituyente, que sería un metil y otro metil, que está unido a los 2 carbonos del doble enlace, se encuentran del mismo lado. Entonces, esto es un cis del mismo lado. Y trans sería si yo doblo este sustituyente hacia arriba. A ver. Ahí está en posición cis. Del mismo lado. Y los hidrógenos van a estar del otro lado del plano. Ya me estoy imaginando esto en el espacial. Pero ya aquí vamos a reconocer el plano. Entonces, aquí está el doble enlace, este es mi carbono, y digamos que aquí está haciendo un enlace pi, y el otro pi está aquí, ¿no? Para entender. Entonces, yo tengo un plano y otro plano. Entonces, si yo tengo sustituyentes que ya los reconocemos en este carbono, este va a ser un sustituyente metil y este otro metil. Y de este otro lado va a haber un hidrógeno y otro hidrógeno. Entonces, si los dos sustituyentes están del mismo lado, este es un cis. Y le pongo el nombre, cis. Cis, y ahí ya tendré que decir los sustituyentes, ¿no? Cis, y esto tendría que nombrarlo como el número que está. ¿Cuántos carbonos tiene? 1, 2, 3, 4. Entonces, para nosotros la cadena es un 2-buteno. Entonces, ahí nosotros vamos a tener. Ahora, fíjense esta otra. Trans 2-hexeno. Entonces, este es el carbono 1, este es el carbono 2 y este es el 3. 4, 5, 6. Entonces, ahí está bien. En O. Entonces, estamos bien ahí. Está el carbono 2, el hexeno. Hasta aquí sería un alqueno lineal. Pero los sustituyentes, que sería este metil, que no lo va a nombrar porque está en cadena lineal, este metil y este, que es el otro sustituyente, están en planos diferentes. Uno está arriba, si yo pongo aquí el otro, uno está arriba del plano y el otro está debajo del plano sustituyente. Entonces, esto le da la forma trans. Es simplemente para indicar de cómo se dobla la cadena lineal. Entonces, aquí también, ¿no? Cis, y vamos diciendo 1, 2, 3, 4. Entonces, en el carbono 2, aquí pongo 2, 4 carbonos, buteno. Eso es un poco para ir complementando, ¿no? Ahora, fíjense aquí también, si yo pongo ahora aquí, o sea, imaginariamente yo voy a colocar así los enlaces pi. Entonces, fíjense, uno está por encima del plano y el otro está por debajo del plano. Sigue siendo una cadena lineal, por lo tanto, diferentes planos trans. Después, si ustedes ven cómo nombran, a veces indica otras técnicas, pero esta es la más fácil de hacer. 1, 2, 3, 4. Trans 2-buteno. Es el mismo nombre, por eso son isómeros, pero en este caso decimos que
que están en estereoquímica porque es el espacio, ¿no? Son isómeros por el espacio que ocupan la molécula cuando se encuentra descrita. Entonces, fíjense, esta molécula es la misma que esta en cuanto al número de carbonos e hidrógenos, pero la posición de la cadena, cuando dobla, va a decir que este es cis y este es trans. Entonces, a veces uno va desarrollando las moléculas sin darse en cuenta de algunos pequeños detalles, y esta es una isomería muy común. Ahora, ¿en qué diferencia el cis del trans? Las propiedades químicas son casi iguales, pero las propiedades físicas no. Cuando hay isomerías, normalmente se afectan en sus propiedades físicas, como el punto de fusión, por ejemplo. Así se han distinguido estas estructuras, porque ya se han ido trabajando y aparecen dentro de este tipo de comportamientos distintos para una misma molécula, pues entonces era el problema del espacial, del espacio que ocupan, que le cambia un poco las propiedades. Y vamos entendiendo esto en el sentido de las fuerzas que nosotros hemos visto, las intermoleculares, cuando iniciábamos el, el, la materia, ¿no? Las fuerzas intermoleculares no van a ser las mismas de esta estructura que en esta otra estructura. Son distintas y por lo tanto ahí va a cambiar las propiedades físicas. También hay que tener en cuenta algunos sustituyentes. Hemos visto que los alcanos, nosotros tenemos los isos, los neos, ¿no? Las estructuras, los terbutil, los propiles, los metiles, los etiles, pero también los alquenos pueden tener sustituyentes. Entonces, estos sustituyentes se van a usar, por ejemplo, para nombrarlos en forma directa en estos anillos, donde el alqueno no tiene, no tiene la prioridad, sino el ciclo. Entonces, este alqueno necesariamente va a tener que ser nombrado como sustituyente, esta parte de cadena de alqueno. Aquí también, miren, aquí hay también otro anillo con un doble enlace, y esto no es nombrado como alqueno, sino como ciclo. Y entonces los ciclos normalmente va a aparecer ese tipo de problemas. También en algunas cadenas, donde cuando uno prioriza la cadena principal con los grupos funcionales, aparecen dobles enlaces que no pueden entrar a la cadena principal. Entonces, en esos casos vamos a tener que nombrarlos eh, utilizando sus nombres comunes o sus nombres UPAC. Entonces, en la, en la nomenclatura UPAC vamos a nombrar al sustituyente en función del número de carbonos. Entonces, MET, si tiene un solo carbono unido un doble enlace, que sería este caso, vamos a decir metilen, terminen en. En el caso de dos carbonos unidos en doble enlace y unidos a la cadena, que sería este, miren, este de aquí. Este es el caso. Esta es la unión a la cadena. Un carbono, dos carbonos, doble enlace. Entonces, eso es lo que está aquí. Etenil. 1, 2. Etenil. Aquí está, etenil. Ciclohexano. Cuando yo tengo unido estos mismos dos carbonos con doble enlace al ciclo, que sería este, para ir viéndolos, vamos a decir etiliden. Tiene que ir cambiando porque las posiciones del doble enlace van siendo diferentes. Etiliden. Y vamos a tener el caso de los tres y con el doble enlace al final. Y va a decir propenil.
propenil. Entonces, si uno compara, fíjense, cuando decimos enil, cuando el doble enlace está al final, miren, aquí está, al final y al final. Entonces, cuando yo veo una cantidad de carbonos y un enil es porque el doble enlace está al final de la cadena y esta es la unión a la cadena. Es la unión. Cuando el doble enlace esté unido a la cadena, como en este caso y en este, termina en iliden, ¿no? Este termina en iliden y este puede decir metilen o metiliden. Ya puede decirse de las dos maneras, iliden. Enil e iliden. Eso nos marca la posición del doble enlace que se une a la cadena. Esto ahora está aquí en un ciclo, pero después podría ser que tengamos que colocarlo de alguna forma, estos sustituyentes en cadenas principales. Esto sería su nombre Yucatán, pero algunos ya tienen un nombre común. El etenil como vinil, que es muy común usarlo, vinil, y el propenil como alil. Entonces, estos que tienen el doble enlace al final pueden tener un nombre común, alil y vinil. Estos nombres se ven en forma común en algunas estructuras, el vinil y el alil. Hay algunos nombres asociados con este tipo de estructuras, como los materiales, ¿no? Materiales vinílicos. Es porque las cadenas de estos polímeros están conteniendo a este grupo, a este sustituyente en la cadena, ¿no? El vinil. Entonces, de ahí es uso común, ¿no? Y esos usos comunes, nombres comunes, perdón, han dado lugar a materiales específicos, con propiedades también especiales, ¿no? Bueno, entonces, Inge, una preguntita. Aquí en la parte donde está el propenil, si el doble enlace estuviera al medio, ¿cómo se llamaría? ahí vas a tener que nombrar ya tenés que nombrar por posición. Es el carbono 1, carbono 2, el carbono 3. Entonces ahí va a tener que entrar entre paréntesis. ¿Cómo sería entre paréntesis? Abro paréntesis, ponte que esto es, así como dices, esté en el carbono 5, en la cadena, ¿no? 5, y ahí abres paréntesis. Carbono 1, ahí vas a tener tu doble enlace. ¿Cómo le vas a decir entonces? Pero como el 1, si quieres le pones 1, el 1 normalmente no se nombra, pero como este tienes que decir, a ver, ¿cómo nombrabas en alcano 3 carbonos en sustituyente? Propil, ¿no ve? Sí, Propil. Entonces, ahora tiene que decir propenil, pero este propenil es este. ¿Cómo vas a nombrar para que se diferencie el otro? Este uno tiene que ir marcado, porque ahí, en esos casos, no es muy fácil, ¿no? A ver, voy a borrar porque este está, voy a usar otra herramienta aquí. Ahora vamos a ponerle. La nomenclatura es demasiado extensa. Uno, la verdad es que podría
Podría decir muy poco, pero el decir muy poco después no se ha activado. Que no se ha activado es mi amiga tableta. Ahora, y aquí vamos a poner este que dices, ¿no es cierto? Lo vamos a escribir para que esté CH3, carbono, oh, se fue, ¿dónde se ha ido? Se ha ido arriba. Esto ya lo hemos hecho. Volvemos al kilo. Aquí estamos. He salido del espacio. Bien, aquí tenemos un carbono, doble enlace y otro carbono. Y este carbono unido a la cadena. 1, 2, 3, y aquí va a haber un hidrógeno. Un hidrógeno, 1, 2, 3, y aquí va a haber otro hidrógeno. Vamos a poner separadito para que se vea. Ahí está. Este sería mi otro sustituyente. Entonces, este no tiene una forma común. Por lo tanto, este va a ir como 5, paréntesis, posición 5 del carbono de la cadena lineal, y este tendría que estar mejor si lo vamos a poner así. Pro, carbono 3, 1 en nil. Y ahí no estoy, ahí no estoy incumpliendo, ¿no? Incumpliendo la forma yupac. Lo nombro como sustituyente colocado dentro de la cadena con la terminación il. Pero es un alqueno, por lo tanto ya no puede ser propil, ¿no? Tiene que ser prop en il, pero poniendo la posición del doble enlace, que no es lo mismo que esta. Por eso este puede ser confuso con este, ¿no? Y normalmente le ponen alil y a este le ponen vinil. Y che, ¿por qué el 5 adelante? No lo llegué a entender bien eso. Este 5 es porque, digamos que en esta cadena, ¿sí? Aquí está tu sustituyente, ¿no? Ahí está, y este va a ser carbono 5. Supongamos que está ahí. Se une y este grupo se une aquí. Entonces yo tengo que poner como si fuera... La posición. Esta es la posición. Siempre tienes que marcar la posición porque estás nombrando entre paréntesis al sustituyente. Siempre que los sustituyentes no los puedas nombrar, lo puedes nombrar como en forma yupac, así. Ahora, cuando puedes nombrar los sustituyentes, como en este caso, los nombras directo, porque son nombres que ya están asignados y son diferentes. En estos sustituyentes cambia mucho el nombre, pero es porque el doble puede ser el doble enlace unido a la cadena o un enlace simple uniendo a la cadena, como en este caso y este caso, ¿no? Entonces, ahí por eso cambia la forma. Pero si en algún caso distinto a estos 4 que están aquí, yo no puedo nombrar, entonces los nombro de esta manera. Y soluciono el problema que está siendo un conflicto, digamos. Tengo que tener herramientas para nombrar en el caso de que no pueda nombrar en forma directa, porque los sustituyentes tienen nombres asociados, algunos en forma directa, como los isos, los ter, los neos, los mesos, ¿no? Entonces, yo puedo hacer un nombre directo, pero si no lo puedo, pues nombro así. Y soluciono el problema porque está bien nombrado, es yupac. Vamos entendiendo entonces que por eso hay mucha complejidad al tiempo de trabajar, ¿no? Ya de ir nombrando, tenemos demasiados
demasiados problemas. Entonces, esto está después de los halogénuros de alquilo. Aquí teníamos algunos modelos en espacio de eso que estábamos viendo, la isomería geométrica. Esto lo vamos a aprender ya en isomería, todo el detalle de lo que son los isómeros, pero un poco para ver, ¿no? Aquí tenemos los dobles enlaces, miren, en el espacio, y aquí está el sustituyente, aquí está el otro, el hidrógeno y el hidrógeno. Fíjense que estos están a los dos lados del plano. Este está en un plano, y este está en otro plano, y este es un trans. En este caso, tenemos dos dienos, miren, 1 y 2. Y los sustituyentes, ¿dónde están? Están también en trans, porque este está aquí y el hidrógeno está aquí, entonces están en posiciones distintas. Ahora para este está aquí, ¿no? Entonces aquí está, este está en trans con este. Y esto ya es más complejo. Pero después se nombra la cadena. Ya no vamos a nombrar los sustituyentes, simplemente vemos el doble enlace y vemos cómo se dobla la cadena nada más. Si vemos este, ¿no? Si vemos de este lado, también tendríamos que estar viendo dónde están los sustituyentes, ¿no? Ahora, ¿cuál es el carbono 1 aquí? ¿Dónde está el carbono 1? ¿A la izquierda o a la derecha? A la El nombre izquierda. está ahí, A la izquierda. claro, a la izquierda. ¿Por qué? Porque aquí es 1, 2, 3. En cambio, de este lado es 1, 2, 3, 4. Entonces, este es número mayor, nos sirve, este es el que sirve. Entonces, aquí tenemos. Y si vemos esto, si vemos este enlace de aquí, ¿será el que está dando el trans o será este el enlace que está dando el trans? Porque para hacer cis y trans tiene que haber dos sustituyentes unidos al carbón, a los carbonos del doble enlace. Si yo veo aquí un hidrógeno 2, 3 y un sustituyente que sería este. Entonces, este no le da el nombre trans. Porque la regla del cis y trans dice que tiene que haber dos sustituyentes unidos a los carbonos del doble enlace. Un sustituyente y otro sustituyente. No importa cómo sea este. Este enlace sí nos da el trans. Entonces, hay que tener concentración al ver las moléculas porque parecerían muy simples y después no voy a saber dónde estoy haciendo el cis y el trans. No todos hacen cis y trans. Va a depender mucho de la molécula. Si yo tengo varios carbonos, 3 carbonos, este ya no va a ser cis ni trans. El cis y trans está aquí. Entonces, se pueden hacer diferentes tipos de preguntas asociadas a estas estructuras, porque hay varias formas y si el alumno ha reconocido inicialmente y se maneja con el concepto, va a reconocer cuál de estos está haciendo el cis o el trans, ¿no? Es bien importante porque aparecen las moléculas, los nombres y uno dice, ¿y esto? ¿No? Son isomerías. Bien. Entonces, esto era algo que había que acabar de aclarar porque aparecen en los nombres y uno dice, ¿y eso cómo es? Después hay el Z y el E, que no lo vamos a aprender ahora porque necesita un poco más de instrumentación. Eso lo vamos a hacer cuando veamos los distintos tipos de isómeros y ahí ya vamos a aprender la forma de los alquenos Z y E en cadena. Entonces, ya hemos visto de los grupos prioritarios,
Los alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos tienen propiedad sobre el doble enlace. Entonces, cualquier grupo funcional que aparezca, ayer explicábamos en la práctica de laboratorio, algunas situaciones donde se cambia, siendo un alqueno, le pongo un alcohol como sustituyente y pierde la prioridad del doble enlace. Y el doble enlace se le va a asignar el localizador más bajo posible y se da el nombre a la molécula. Por ejemplo, este es un grupo ácido, un carboxílico, es un carbono carboxílico es este. Entonces, al ser esto un grupo ácido, entonces el alqueno pierde la prioridad y va a ser nombrado en posición. Va a estar dentro de la cadena principal, porque aquí está el carbono 1, el 2, el 3, el 4. Entonces, esto es un but. Como hay un alqueno, tengo que nombrar 2, porque está en la cadena, ¿no es cierto? 2 en doble enlace y oico por el grupo funcional, ¿no? Entonces, para los ácidos hay que poner el nombre ácido y ahí recién nombrar la cadena. Entonces, eso es la nomenclatura de los ácidos. ¿Qué va a pasar con los alquinos? Ya nosotros hemos estado viendo los alquinos en algunos ejercicios. Y lo que va a ir diciendo es la terminación ino, pero aquí hay una pequeña diferencia cuando yo me encuentro con los dobles enlaces y los triples. Eso habíamos aclarado desde el comienzo. Los compuestos que contienen enlaces dobles y triples se llaman eninos. Quiere decir que el ino, ¿no?, es más prioritario que el eno. Pero eso de acuerdo a algunos casos, porque va a cambiar de acuerdo a la posición. Cuando yo solo tengo triple enlace, no hay problema, se indica la posición. Aquí hay otra forma de nombrar, que no la quería nombrar antes porque me parece mucho mejor colocar los números dentro de la raíz, ¿no? O sea, pero después de la raíz, que vaya la posición y la terminación. Pero también es posible colocar sin la posición en la cadena principal y este número localizador afuera. No hay problema en estos sencillos de colocar así 3 octino y el sustituyente adelante. El problema se da cuando estos triples enlaces están asociados a otras funciones, como los dobles enlaces. Entonces, ahí necesariamente vamos a tener que ir marcando los números y se complica el uso de los números de posición. Entonces, cuando son moléculas sencillas como estas, no hay lío. Aquí, por ejemplo, fíjense, si yo uso esta forma de nombrar, aquí yo tengo una molécula que tiene un alquino terminal y un alqueno también terminal, digamos así, porque están en los dos extremos. Entonces, yo sé que este tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Así se cuenta este terminal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 7 carbonos. Ya lo hemos explicado, que es este achatamiento de la molécula se debe a la forma de los enlaces híbridos, que como es separado un híbrido de otro híbrido de 180 grados, pues achata al zigzag. Entonces, si tiene 7 es un EP. Pero aquí el ino, como es terminal, va a nombrarse como grupo funcional prioritario el ino. Entonces, vamos a partir de aquí del 1-hepten, 1-hepten, 6, el carbono 6, el ino.
Y aquí nos va a ir apareciendo el otro. Fíjense, es esta otra fórmula. El doble enlace ahora está dentro de la cadena y este está fuera de la cadena, o sea, es terminal. Sigue siendo un hino y el 1 está de este lado. En cambio aquí el 1 está de este lado. Entonces son pequeñas cosas que van a ir modificando la forma de nombrar, ¿no? La perspectiva, digamos así, de nombrar. Ahora aquí dice trans. ¿A qué se debe el trans? No es al triple enlace, sino es al doble enlace. Y es trans porque este está en un plano y todo este sustituyente está en el plano de abajo. Entonces, como está doblada la cadena hacia abajo, comienza aquí y dobla y dos sustituyentes. Esta es una forma trans. En posición 4, 1, 2, 3. En posición 4 de 1 aquí, 1, 2, 3. En posición 4 hay un metil. En la posición 7 está el 1 hino, está aquí, y en la 7 está el nonen. Entonces 7, 8, 9, ¿no? Y tiene 9 carbonos. Entonces, así vamos viendo los nombres asociados a las moléculas. Aquí están escritos los dos, pero es para que nosotros vayamos viendo cómo vamos a nombrar. Entonces, las priorizaciones que se hacen van a depender de eso. Ahora, yo podría meter este 7 aquí adentro y decir non 7 en 1 hino. Y es mucho mejor que escribirlo así. Así trae problemas por las posiciones, ¿no? Pero se puede. Bueno, entonces ahí estaríamos ya puliendo mucho más nuestras cadenas principales y ahora vamos a entrar a esto que es muy especial, que son los ciclos cerrados de la serie bencénica. Ya hemos reconocido al benceno y normalmente lo vamos a encontrar escrito de esta manera. Pero también lo podemos encontrar escrito, en vez con que tenga estos 3 enlaces dobles descritos con una circunferencia. Entonces, cuando quiero decir benceno, puedo colocar mi hexágono y un círculo, y eso va a ser benceno. O lo puedo poner así. Depende mucho cómo lo vemos en las moléculas. Entonces, los anillos bencénicos pueden ser monosustituidos, quiere decir, con un solo sustituyente. Y ahí vamos a ir viendo cuál es su sustituyente, ¿no? Entonces, cuando vamos a irlos nombrando, vamos a ir nombrando el sustituyente y decimos benceno. El sustituyente etilbenceno. Terbutil, aquí está el carbono terciario, 1, 2, 3, CH3, y este es un terbutil. Ayer aparece una C aquí, con C. Ter simplemente es mucho más fácil de nombrar, ¿no? Pero hay que reconocerlo porque a veces las moléculas que se ven están asociadas a otro idioma. Entonces, pero reconozco que es un ter, ¿no? Terbutilbenceno. El OH, que es un alcohol unido a un benceno, se dice hidroxibenceno. Después va a aparecer con un nombre común de fenol. Aquí está, el común fenol. Entonces, hay nombres comunes para este tipo de moléculas, porque vienen ya de algún material que se ha generado con este tipo de moléculas, o materias primas o moléculas sintéticas que tienen olor especial y van tomando sus nombres comunes. Por ejemplo, este anisol, que es proveniente del anís, anisol.
que se ha descubierto esta molécula. Es un éter que tiene un CH3, un oxígeno y un anillo bencénico. Entonces, por eso dice metoxi, esa es nomenclatura de éter, metoxi, CH3O, que no se nota bien el CH3 para que fuera O, pero este es un CH3, CH3O, metoxi, benceno. Los éteres se pueden nombrar así, ¿no? Primero, el más simple asociado al oxígeno, la parte más simple asociada al oxígeno, y después nombrar este otro grupo. Pero en este caso, como es un anillo, se dice benceno. También en Yupac, cuando aparece un NH2, que es una amina, asociado a un anillo bencénico, le podemos decir aminobenceno. Su nombre común, anilina. Es bien importante para la química orgánica 2. Esta es una molécula que debemos aprender a reconocerla y darle su nombre. Mayormente el común, anilina. Es muy común ver este en orgánica 2. Cuando tenemos asociado a un grupo aldehídico, vamos a decir benzaldehído para la Yupac, y también su nombre común es el mismo, benzaldehído. Lo mismo es para el grupo hidroxi, sí, carboxi. El benzaldehído, ¿por qué está inclinado? No interesa, esto no interesa, es por construcción, pero está aquí, miren los lados. Esto puede derrotar, por eso tiene aquí una circunferencia. Podemos rotar. No tiene problema eso. Lo que tienes que reconocer es que esto tiene 6 carbonos y esta es una circunferencia, es benceno. Porque hemos visto que también hay el anillo para los alcanos, ¿no es cierto? Cerrados. Entonces, ese es un ciclo hexano, que es diferente a este que es el benceno con su circunferencia. Entonces, si ustedes quieren poner benceno, tienen que poner la circunferencia al anillo. Si no, no dice benceno, sino dice ciclo hexano. Si yo pongo un grupo carboxílico, esto se va a llamar ácido benzoico. Si yo coloco un nitrógeno unido al anillo y este unido a 2 oxígenos, esto es un grupo nitro, NO2, y va a llamarse nitrobenceno. Toda esta serie que está aquí abajo es lo que nosotros estudiamos en compuestos aromáticos en orgánica 2. Y esto lo vamos a trabajar a diario durante, yo creo, un mes más o menos dura el tema en orgánica 2 porque es parte de la orgánica 2. Entonces, reconocerlo ahora y aprenderse estas estructuras es muy importante porque después son utilizadas en orgánica 2 con mucha frecuencia y nosotros fácilmente vamos a poder escribir. Este también es de la parte de la orgánica, todos estos en realidad son parte de la orgánica 2, pero estos de aquí abajo con mayor preferencia y este otro también. Específicamente van a Inge, ser una preguntita. Sí. Allá arriba, por ejemplo, el benceno 9 también se lo puede escribir con los dobles enlaces, los 3 dobles enlaces, pero ¿cómo Sí. hacemos para no confundirlo? ¿O cómo es cuando podría nombrarse tal vez como un hexeno y con enlaces dobles? ¿O no? ¿O directamente es un A ver, benceno? Como estás? a ver, Sí. no va a ser cuando tenga 3 dobles enlaces. Si tiene 2 ya no, es un ciclo dieno, ¿sí? Si tienes 2 en cualquier posición es un ciclo dieno. Pero si tienes 3, esta estructura ya la llaman, porque es una estructura aromática y ha tomado un nombre especial por las propiedades físicas y químicas que tiene. Entonces, a este anillo con 3 enlaces, su nombre ya está asociado como benceno. Ahora, esta es una forma de mostrarlo. Esta es una forma desarrollada de mostrarlo al benceno. Y esta es su forma en zigzag o de esqueleto, ¿no? Entonces, esto es lo que comúnmente vemos, pero más se encuentra esta forma, con una circunferencia. Entonces, depende de la bibliografía que vos veas, vas a encontrar esta estructura o esta estructura. Entonces, es importante ir viendo eso, a reconocer y no confundirse. Ahora, cuando sea ciclo hexano, no va a tener los dobles enlaces.
El ciclohexano es similar, pero hay que ir diferenciándolo por los dobles enlaces. Ahora, estos bencenos, ¿no es cierto?, van a estar sustituidos. Por ejemplo, aquí pentilbenceno. Pentil porque tiene 1, 2, 3, 4, 5 carbonos y es la unión al benceno. Aquí, nosotros vamos a tener una sustitución y aquí tenemos un anillo. Mientras aquí yo puedo nombrar esto como sustituyente, la cadena carbonada, es porque aquí hay menos carbonos en la cadena carbonada que en el anillo. Pero si hubiera una cadena unida a un anillo y tiene más carbonos que el anillo, entonces ya lo tengo que nombrar como sustituyente. La cadena carbonada tiene 8 y en carbono 3 hay un fenil. Entonces, el anillo bencénico, cuando está como un sustituyente, va a tener que terminar en il y cambia. Ya no se dice benceno, no se dice bencenil, sino se dice fenil. Fenil, este es su nombre. Así es como sustituyente. Entonces, en carbono 3 hay un sustituyente, el fenil. Fíjense, y ahí vamos a colocar con circunferencia. Puede aparecer también la otra forma, pero normalmente se utiliza esta forma de nomenclatura. Ahora, ¿qué pasa cuando estos anillos, y con eso ya vamos a ir terminando, tienen más de un sustituyente? Aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, aquí esto se llama benceno, no tiene sustituyente. Cuando le pongamos un metil a este benceno, su nombre común va a ser tolueno. Y si lo nombramos como IUPAC, metil benceno. Aquí tengo el nombre IUPAC, metil, va adelante como prefijo benceno. Pero cuando tiene dos sustituyentes, se va a llamar sileno. Entonces, como este sustituyente puede estar en cualquiera de estas posiciones, va a tomar, para nombrar en forma que está aceptado por la IUPAC, tres ortoposiciones, orto, meta y para. Entonces, una orto es cuando los dos sustituyentes están uno al lado del otro, no importa en qué lado del anillo. Dos que están uno al lado del otro va a ser orto. Orto di, bromo, dos bromos, benceno. Si yo tengo una esquina de diferencia, miren, una esquina de diferencia entre los dos sustituyentes, eso es una posición meta. Meta, bromo, tolueno. Los sustituyentes. Entonces, ¿cómo está nombrando? Esto es un CH3 y hay un bromo, no es lo mismo que aquí. Entonces, esto es tolueno, por esta estructura. Y esto es el sustituyente que está nombrándose a este grupo. Ahora ya tiene un nombre, esto ya no va a llamarse benceno, sino se va a llamar tolueno. Por lo tanto, todo esto está asociado, pero aquí hay un bromo. Entonces, esto está en posición meta. ¿Por qué? Porque aquí hay un espacio, una punta que lo separa este de este. Y ahí está, meta, bromo, tolueno, asociando este nombre. ¿Cómo sería esto diciendo benceno? A ver, ¿quién se anima? ¿Cómo era su pregunta, Inge? ¿Cómo sería IUPAC ese nombre sin decir tolueno? Benceno, quiero decir. Si no le digo meta, bromo, tolueno, ¿cómo le diría IUPAC? Porque yo podría salir por ahí, no me acuerdo que ese es un meta. Si quiero decirle benceno, busco las posiciones, ¿no? Y veíamos que los halógenos son superiores a los alquiles. Entonces, aquí tendría que ser 1, 2, 3. Entonces, bromo, metil. 1 bromo, 3 metil, benceno.
Yo tengo formas para decir, pero estas formas de meta, orto, para son importantes para la orgánica 2. Entonces tengo que aprenderlas porque se basa esto en su reactividad. Depende de las posiciones de los sustituyentes para que estos sean anillos activados o anillos desactivados, poco reactivos, más reactivos. Entonces necesito ir reconociendo estas formas. Y ahora vamos a aprenderlos, vamos a exigir un poco que estas formas sean tomadas en cuenta al tiempo de nombrar, porque necesitamos practicar para la orgánica 2, para que lleguemos a la orgánica 2, que Dije, ya no nos va a enseñar a nombrar. Sí, aquí lo podríamos nombrar igual meta bromo metilbenceno en vez de meta bromo tolueno, porque el tolueno es porque está con el metil, ¿no? claro. Claro, eso podría ser otro nombre, pero fíjate que cuando ya dices meta, ahora lo vas a poner indistintamente a un lado o al otro, ¿no? O sea, no le va a cambiar mucho. Puedes decir. Aquí fíjate, es lo que estás haciendo ahorita, ¿no ve? Para bromo, cloro, benceno. Entonces, por orden alfabético, mira. Lo mismo puedes aquí decir. Si vas a decir benceno, dices bromo, metil, benceno. Miren, de interesante que está haciendo estos ejemplitos que se han seleccionado para que puedan ustedes ir entendiendo cómo es la nomenclatura. Su duda de aquí está aquí. Entonces, si yo quiero decir benceno, ¿por qué aquí usa esta forma y no esta? Porque esta forma no tiene un nombre común, pero este sí, tolueno. Y es que el tolueno como formulación es importante, es tan importante como el benceno, porque este tolueno es altamente reactivo. Por eso es que Teacher, ya lo vamos incorporando. Sí, el tolueno, ¿en dónde utilizamos para poder identificar? el tolueno como nombre se utiliza mucho en la orgánica 2. Y si tiene un sustituyente, entonces se toma, en vez de decir benceno, decimos todo esto, tolueno, y solo nombramos una vez al bromo, porque este ya está incluido en el nombre, tolueno. Pero si vas a decir benceno, que puedes hacerlo, tendrías que decir, como decía tu compañera, mira, por orden alfabético, bromo, metil, meta, bromo, metil, benceno, ya no tolueno. Si vas a decir metil, entonces ya no entra tolueno, sino entra el benceno, igual que este. Entonces, por eso es que cuando ustedes dan examen, no puedo yo tener un patrón para corregir, yo tengo que ver qué han hecho, cómo han nombrado, si está correcto o no. Porque muchas veces no podemos nombrar de una manera porque no nos acordamos o no entendemos mucho y nombramos su yupac. Está bien si es que estamos trabajando con yupac. Bien, aquí hay otras moléculas que también son importantes, que están dentro de la forma común de decir las moléculas del benceno. Por ejemplo, el estireno, que es este. Este es un alcohol bencílico, así como está alcohol, porque aquí está unido a un tolueno donde se reemplaza un hidrógeno por un OH y se llama alcohol bencílico. Después tenemos aquí este otro, es un ácido meta, posición meta, fíjense, posición meta, cloro, sustituyente, bencén sulfónico. Así es el ácido. Si no tuviera un cloro, sería un ácido bencén sulfónico todo. Sin el cloro, esto es un ácido bencén sulfónico. Todo esto es por orgánica 2. Esto es un cloruro de tosilo. Cuando el cloro se une a esta molécula, miren, se desplaza y es, bueno, una molécula parecida a esta, con menos oxidada, SO2 cloro, esto es un tosilo. Entonces, todo esto es un tosilo.
Bueno, hay un momento que alguno que otro hay que aprenderlo de memoria. Pero eso va a ser para orgánica 2, ¿no? Normalmente nosotros vamos a manejar los nombres más accesibles y estos vamos a irlos manejando ya para la orgánica 2. Cuando tienen más sustituyentes hay que usar necesariamente las posiciones y vamos a ir nombrando en forma YUPAC, porque si no es complicado. Bueno, ya como que lo terminamos. A esto hay que revisarlo. Los anillos fusionados, aquí están las formas bifenilos, si es que hay dos feniles unidos, bi-dos fenilos. Si yo uno a los dos bencenos por medio de sus carbones, se llama naftaleno, el de 3 antraceno, el de 3 hacia arriba, fenantreno. Entonces, son anillos aromáticos policíclicos. Y ahora nos falta para el día lunes todo lo que son las funciones oxigenadas, que es lo que ya terminamos con eso de la nomenclatura. Hasta el día lunes terminamos todo y el miércoles damos examen. Por eso es que si dependía mucho el teórico práctico del día del laboratorio para presentar, como no hemos terminado hoy día porque realmente es mucho material, el día lunes terminamos y basta la presentación del teórico práctico hasta el lunes en la noche. Lo vamos a extender porque ahí hay algunas funciones oxigenadas que no las hemos explicado todavía. Entonces el día lunes terminamos esto y yo prefiero perderme un poco de clases viendo la nomenclatura, porque si yo lo hago demasiado rápido, ustedes no entienden y cuando les pongo una molécula no la nombran. Pocas nombran y las demás no las pueden nombrar. Entonces, hemos aprendido todos los detalles posibles para que puedan nombrarse y esto lo vamos a hacer rápido la explicación y si podemos los ejercicios, ¿no? Porque hay funciones oxigenadas y funciones nitrogenadas que nos están faltando y las polifuncionales que ya los vamos a ir viendo cómo vamos a nombrar y de ahí tenemos ya algunos ejercicios y bueno, vamos a ir trabajando ya de forma que terminemos esto para dar el examen. Bien, con eso terminamos, nos hemos explayado un cachito porque necesitábamos terminar esa primera parte. Yo guardo el chat y el día lunes vemos esto. Voy a acabar de revisar que todo esté bien puesto los nombres, que no haya desfases con las fórmulas y en lo que mañana he tenido mucho trabajo estos días, ha estado complicado, además de algunos pequeños detalles en casa que no me han permitido subir esta lección y los videos están casi terminados ya para subir y voy a corregir también algún reclamo que he tenido de que se ha perdido uno de los videos. Voy a volver a revisar que todo esté en orden y bueno, intentaremos que esto hasta el día viernes esté la lección para que la vayan revisando y también si ya quieren ir haciendo el teórico práctico del laboratorio, lo hagan. A los que no van al laboratorio pueden ver los videos, ver el video que se ha hecho de nomenclatura, que eso sí lo voy a subir primero para que ustedes puedan revisar, porque ahí hemos hecho ejercicios como nombrar, cómo se construyen las moléculas, con un poco más de tiempo, ¿no? Entonces, a los del grupo 4 que han dado anoche la defensa, ya he sumado sus notas y en clase les voy a decir la nota sumada, por favor, porque hemos tenido que partir la defensa en dos, ¿no? Está el 50% del uno y el 50% de la otra nota. Entonces ya está sus notas ya sumadas. Entonces eso lo vamos a ver
el martes. El martes deberíamos estar teniendo que hacer la práctica de punto de fusión y punto de ebullición. Pero tal vez para ayudar vamos a hacer nomenclatura. Teórico práctico nomenclatura. Vamos a retrasarnos un poquito, pero yo prefiero practicar en ese espacio de tiempo la nomenclatura porque esto es vital, ¿no? Entonces, no vamos a hacer práctica la próxima semana, sino vamos a hacer nomenclatura. Y bueno, los que quieran asistir pueden hacerlo y eso les va a ayudar a prepararse para el día miércoles. Bueno, con eso terminamos. Gracias. Si hay algo más. Inge, disculpe, ¿y no va a haber práctico para teoría? Claro, está aquí, sino que está completo. Ahora lo que puedo hacer es seccionarlo al práctico y les ya dan un teórico práctico para la primera parte y otro para la segunda parte. Eso sí puedo hacer. O lo ven también el completo, porque este tiene su teórico práctico y es bastante ejercicio. Entonces, van nombrando los que puedan y cuando terminemos el día lunes lo terminan de nombrar. Por eso esto hay que subirlo hasta hoy día es miércoles, es hoy día hasta mañana lo voy a subir la lección completita y con más el teórico práctico y de ahí van resolviendo para que puedan presentar ya y así pueda tener dudas también el día lunes y el martes que vamos a hacer nomenclatura para que pregunten. Y con eso ya vamos a estar bien. Bueno, nos despedimos y nos vamos a ver entonces el lunes y cualquier cosa les aviso por WhatsApp. Bueno, Gracias. gracias. Hasta luego. Que tengan buen día. Hasta luego, Inge.